Los muertos en la Franja de Gaza llegan a más de 20.000, mientras que en terreno diplomático el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas volvió a fallar al emitir una resolución que exija el cese del fuego. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que continuarán hasta la derrota de Hamás. A 10 días de gobierno, el presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un nuevo decreto de necesidad de urgencia con el que deroga varias leyes, entre ellas la de abastecimiento y la de alquileres. Tenemos reporte desde Buenos Aires. El presidente de Venezuela recibió en Caracas a Alex Saab luego de que Washington lo pusiera en libertad. Esto a cambio de la liberación de 10 estadounidenses y alrededor de una veintena de venezolanos que estaban presos en Venezuela. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en la Franja de Gaza, donde la guerra entre Israel y el grupo Hamás deja más de 20.000 muertos. El conflicto, que ya supera los 2 meses, está evidenciando las falencias de la diplomacia en el seno de Naciones Unidas ante la presión de Estados Unidos a matizar una eventual resolución para un nuevo cese el fuego. Todo esto mientras el primer ministro israelí reitera que no van a frenar su ofensiva. Juan Pupiales con los detalles. Es un asedio sin pausa. Las fuerzas israelíes avanzan con su ofensiva en la frontera con la Franja de Gaza. Después de más de 2 meses de guerra, el enclave palestino vive una crisis humanitaria que en este periodo solo encontró un breve alivio en una tregua de 7 días que terminó a inicios de diciembre. Los esfuerzos para intentar llegar a un nuevo alto el fuego pasan por los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que completaron este miércoles 3 días de aplazamiento para votar esa resolución. El tiempo apremia. Según la ONU, el 56% de los hogares en Gaza experimenta niveles graves de hambre. Esperamos una resolución que tenga impacto sobre el terreno y que se adopte. La diplomacia toma tiempo, alega la representante de Emiratos Árabes Unidos. La delegación emiratí que impulsa esta tregua encuentra en Estados Unidos, aliado de Israel, su principal contraparte en la redacción del texto. El ejecutivo de Benjamín Netanyahu, mientras tanto, mantiene su retórica. Continuamos la guerra hasta el final. Continuará hasta que Hamás sea eliminado, hasta la victoria. Hamás, por su parte, se niega a negociar el intercambio de más prisioneros mientras continúen las hostilidades. Durante la tregua, dejaron en libertad a unos 110 secuestrados de un total de 240 que tomaron en los ataques del 7 de octubre. Esta posición se ha comunicado a todas las partes y no tenemos nada que añadir al respecto. El objetivo se centra en detener esta agresión. En este contexto, sin embargo, hay optimismo de la mano del viaje del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, hacia Egipto. La última vez que Haniyeh realizó este trayecto fue en la previa de la pasada tregua. Cambiamos de tema. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció un nuevo decreto de necesidad de urgencia que, según él, busca contener la enorme crisis que hereda su gobierno. El decreto deroga las leyes de alquileres, de abastecimiento y de compra nacional, entre otras medidas. Natalio Cosoy, corresponsal en Buenos Aires, nos amplió los detalles. En su alocución por cadena nacional, el presidente Javier Milei no hizo más que confirmar lo que venía diciendo durante la campaña. Desde su posición fuertemente libertaria y de rechazo al control de la economía por parte del Estado, él habló siempre de desregular, pues el decreto de necesidad y urgencia que presentó, que contiene más de 300 puntos, se concentra fundamentalmente en eso, en una gran desregulación de la economía argentina, de sectores como el comercio, los alquileres, la minería, la energía, la salud, el sector farmacéutico. Todos esos tendrán fuertes desregulaciones, algo que preocupa a sectores del país porque les preocupa, por ejemplo, que aumenten muchísimo los precios de los servicios y productos que consumen, que esa desregulación los desproteja. Por eso se escucharon durante la jornada del miércoles, luego de la alocución del presidente, cacerolazos en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires. Algo se está escuchando en este momento mientras estoy hablando, en protesta por esta normativa que quiere impulsar el presidente y que puede ser revisada por el Congreso Nacional y derogada eventualmente, pero eso es algo que todavía deberá verse. También, además, el presidente dijo que enviará al Congreso otras normativas, otras leyes para que sean tratadas en sesiones extraordinarias y también modifiquen más aún la estructura de la normativa en Argentina.
Justamente continuamos en Argentina porque el miércoles se produjo una multitudinaria protesta, la primera durante el gobierno de Javier Milei, que lleva 10 días en el poder. Los ciudadanos se manifestaron en contra de las medidas económicas del jefe de Estado y en medio de las movilizaciones se produjeron choques con las autoridades, pues la manifestación solo se permitió en las aceras, sin bloquear las calles. Hay un gobierno que está decidido a aplicar un ajuste brutal que ya empezó, que ha pulverizado el salario en poco tiempo, y para lograr que pase ese ajuste están decididos a reprimir y a coartar libertades democráticas. Es increíble que no se pueda hacer una marcha en paz y tranquilo, porque esta gente tiene la decisión política de impedirlo, violentando todo lo que son derechos constitucionales tremendos que tenemos. El empresario colombo-venezolano Alex Saab llegó a Caracas y se reunió con el presidente Nicolás Maduro tras ser liberado por el gobierno de Washington. El llamado testaferro de Maduro estaba acusado por el delito de conspiración para lavado de dinero. La liberación se produjo a cambio de la puesta en libertad de al menos 10 ciudadanos estadounidenses y una veintena de venezolanos que estaban detenidos en Venezuela. Maduro aseguró que es un paso hacia un mejor entendimiento entre Washington y Caracas, y Saab a su vez agradeció al ejecutivo venezolano. Ojalá se consiga el camino para un proceso de respeto, de tratamiento igualitario y de entendimiento entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República Bolivariana de Venezuela. Hoy se ha dado un paso que ojalá abote en ese camino. Y hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia, se ha hecho realidad. Gracias al pueblo de Venezuela, me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno, un gobierno humano, un gobierno leal, un gobierno que no abandona y un gobierno que, como yo, nunca se rinde, y un pueblo que jamás se rendirá tampoco. Venceremos siempre. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, prometió que asumirá el cargo el próximo mes sin miedo a gobernar. Esto tras varios intentos de la Fiscalía por impedir que llegue al poder, acusándolo de delitos como depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias, entre otros. Una misión de la Organización de Estados Americanos prometió viajar al país centroamericano para garantizar la transición de poder. Jorge Hurtado con el informe. En cuenta regresiva, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, espera asumir el poder el 14 de enero, luego de los intentos de la Fiscalía de su país de anular los resultados de las elecciones por supuestas anomalías en el conteo. Mire, no hay duda que vamos a asumir el 14 de enero. Y nosotros tenemos muy claro de que hay el respaldo para el gobierno es amplísimo. El golpe de Estado lo que intentaba hacer era, por medios judiciales, lograr condiciones de alteración de la respuesta, de la alteración de la voluntad popular y del resultado electoral. Arévalo, de 65 años, ganó las elecciones presidenciales en agosto pasado con la promesa de acabar la corrupción. Pero la Fiscalía emprendió una campaña contra el outsider, acusándolo de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias. Los observadores internacionales calificaron los intentos como un golpe de Estado. Se ha evitado definitivamente hasta ahora que las fuerzas que pretendían destruir el proceso, tirar al proceso de transición por el precipicio, no prevalecieran. Esto no es el fin del trabajo. Estas fuerzas de alguna manera continuarán y continuarán luego del 14 de enero. La Procuradora General Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana llevan meses intentando anular las elecciones. Los tres funcionarios son señalados como corruptos y antidemocráticos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Arévalo afirma que una de sus primeras acciones era crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Guatemala ocupa el puesto 30 de corrupción entre 180 países según el ranking global de Transparencia Internacional. Cerramos este informativo en Bogotá, donde la Navidad se tomó puntos emblemáticos, entre ellos la célebre Torre Colpatria del centro de la ciudad. Los residentes y turistas también pueden disfrutar del recorrido navideño del tren de la Sabana, donde hasta Papá Noel y músicos acompañan el camino. Los alumbrados también llenaron varios parques de la capital colombiana. Es todo por el momento en France 24. A ustedes, gracias por su sintonía.